¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy nos acompaña Angélica Armenta Pichardo, maestra en Ciencias Penales con especialidad en el área de criminalística y doctora en Ciencias Forenses. Doctora, gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho. Es un placer. Ya sabe que aquí es su casa. Muchísimas gracias, hermoso lugar. Gracias. Queremos tratar un tema con usted que para mí se me hace muy importante, que es la pericial psicológica para la determinación del daño moral. Doctora, ¿qué es el daño moral? Es un concepto, es un constructo de orden jurídico. En materia de psicología como tal no existe el concepto. Sin embargo, el daño moral en el artículo 1916 del Código de Procedimientos Civiles Federales dice que es la afectación que una persona tiene en sus afectos, en sus sentimientos, en sus creencias, en el honor, en el decoro, en el amor propio, en la imagen que tienen los demás de él mismo, en su configuración y en sus aspectos físicos. También se dice que esta afectación, para que se determine como daño moral, debe de venir de una conducta ilícita y que menoscabe la libertad o la integridad de la persona. A partir de esto, esta afectación de esta conducta ilícita sobre el individuo, entonces se determina como daño moral. Y la ley prevé que con independencia de que haya que subsanar la parte física como tal, si hubo un daño económico punitivo, entonces habrá que hacerse también la reparación equivalente a este daño moral. Ok. ¿Algo más que decir? No, solamente que es un concepto de orden totalmente legal y que no es un concepto como tal de orden psicológico. Ok, entonces no estamos manejando, no hay ningún concepto psicológico, es un concepto legal. Ese es un concepto jurídico, exactamente. Okay. En materia de psicología no existe el concepto de daño moral. Por eso cuando nos llegan a preguntar como perito, que el perito determine la existencia del daño moral, nosotros en automático tenemos que decir, yo no puedo, no estoy facultada para hacer la determinación del daño moral. Lo que nosotros hacemos es la equivalencia, que es la determinación del daño psicológico que puede tener una persona. Entonces, dígame, ¿qué es el daño psicológico? La afectación psicológica es la perturbación que tiene un individuo, la perturbación patológica el equilibrio psicológico que tenía preexistente el sujeto. Debe de existir un equilibrio preexistente y ese equilibrio debe de ser roto a través de una conducta o varias, de un acto o varios actos que se tengan sobre este sujeto. Puede ser transitoria o puede ser permanente y debe de ser de una afectación de orden patológico. ¿Qué entendemos como una afectación patológica? Debe de ser una situación de una enfermedad que esté catalogada en nuestro DSM-5, que es una descripción en donde se detalla cuáles son la cantidad y características de signos y síntomas que debe de tener una persona para poder determinar que tiene un específico, una afectación. ¿Un daño psicológico puede generar una enfermedad física? Por supuesto que sí. Puede generar una afectación física porque desde un trastorno de ansiedad genera un cambio neuroquímico en el organismo por completo y eso existe una afectación a cada uno de los órganos, a los pulmones, al riñón, al hígado y a muchas otras estructuras orgánicas, pero sobre todo también a una afectación de orden cognitivo y emocional. Okay. Entonces, debe de haber una afectación patológica. Debe de haber una cantidad de signos y síntomas. Signos son lo que nosotros observamos en un paciente, síntomas son lo que el paciente nos refiere, que tiene, que siente, que se ha afectado. Esto puede ser transitorio o permanente y puede ser provocado por uno o por varios eventos. Estos eventos a su vez tienen que causar un detrimento en las áreas afectivas, cognitivas y volitivas, y que estas áreas cognitivas, afectivas y volitivas son las que le hacen la interacción con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta afectación o daño psicológico causa un detrimento en lo que él piensa, en lo que él siente y en lo que él puede actuar y que es lo que convive con el medio ambiente.
Será su conducta, se modifica la conducta. Se modifica la conducta a través de las afectaciones de los síntomas que el sujeto nos refiere. Entonces, ¿la prueba pericial idónea para demostrar esta afectación es la prueba psicológica? Definitivamente es la psicológica, La idónea. es la idónea, Ok. toda vez de que es lo más equiparable para poder determinar que el sujeto tiene una afectación emocional por este trastocamiento que ha habido en su honor, en su decoro, en su amor propio, en los sentimientos, en las creencias, que es el concepto que nos da el daño moral a través de un constructo netamente jurídico, ¿no? Pero además deben de haber algunas condiciones en específico para que podamos determinar que hay un daño psicológico. Okay. Porque puede ser que exista ya un desequilibrio anterior a la presencia de un evento y que no haya ningún cambio significativo. Tiene que haber entonces un equilibrio, y ese equilibrio tiene que haber una ruptura. Y entonces debe de haber una conformación, dijimos, de orden patológico. Primero, tiene que ser de orden patológico. Segundo, esta conducta, evento o hecho debe de causar un cambio en un equilibrio, y debe de haber, como punto número 3, una relación entre ese fenómeno y la conducta, porque si no hay una relación, tú tienes un cambio, tú tienes una afectación, pero no está relacionada directamente con el evento, entonces no se va a determinar que existe un daño psicológico a partir de ese evento, ¿no? Okay. En materia jurídica nos dicen también 3 criterios específicos para que se pueda dar ese señalamiento de lo que es el daño moral. Nos dicen que debe de haber existencia de un hecho ilícito, una conducta ilícita, ¿sí? Que esa conducta ilícita va a causar un efecto, entonces debe de haber una relación entre el hecho generador y este sujeto, y además debe de existir esa relación de concausalidad. Lo que hizo me afectó, porque pudo haber sucedido que lo que sucedió no causa un efecto directo sobre el sujeto. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo de no afectación. Por ejemplo, yo salgo en este momento, ladra un perro, el perro de momento me asusta, pero yo me salgo sin ningún problema. Pero entonces no, si hubo una situación de que el perro estaba suelto, cuando el perro debe de estar amarrado y me causó una afectación. Okay. Pero fue transitoria, no cambia directamente mi conducta. Okay. Exacto, no me afecta de tal manera significativamente que yo en ese momento haga un cambio en mi conducta, en mis pensamientos, en mis creencias, en mis afectos, en mis sentimientos. Sin embargo, si salgo, el perro se me avienta, el perro me muerde, eso me provoca un cambio significativo porque crea un pánico. Ese pánico que crea en mí hace una generación neuroquímica que provoca que se dispare en automático una reacción y hace un cambio interno y me provoca que se me dispare una predisposición biológica que yo traía de diabetes. Ok. Entonces, si hay una relación directa entre el evento y lo que me causa como consecuencia. Además, yo salgo toda nerviosa y en ese momento tomo mi auto y como salgo todo nervioso, choco. Okay. Entonces, habría que revisar que efectivamente el que hayan dejado el perro suelto causó el accidente, me provoca a mí una conducta para que provoque un accidente y por ende, entonces, además yo tenga una comorbilidad física que me provoque a mí un cambio en el páncreas, genere entonces una segregación excesiva de glucosa y eso genere entonces la provocación de la diabetes. Por ejemplo, un divorcio, me llega a la mente un divorcio, doctora. Un divorcio, se separan, un afecto psicológico, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Porque muchos abogados siempre hablamos de que, pues, daño moral, vámonos al daño moral. Para todo lo están ocupando. Ahora es el tema de moda. Para todo lo quieren ocupar, ¿no? La afectación por daño moral. Hay de las cosas más inverosímiles que me ha tocado,
tener que dictaminar si efectivamente la persona sufre o no Ajá. daño psicoemocional, Así ¿no? es. Sí, que porque le dejaron una gasa mal puesta y eso generó un mal olor en el organismo y ya tiene miedo de salir. Dices, ¿qué tiene que ver el miedo de salir con que te hayan dejado una gasa y que eso te haya provocado solamente la generación de mal olor? No, ¿cuál es la relación? Ajá, sí, claro. Tenemos que encontrar la relación directa con ese cambio de conducta, con esa afectación que dice tener con el hecho directo, ¿no? Dice el divorcio, Divorcio. ¿qué se va a generar? ¿Es una conducta ilícita? Preguntaría yo. No, no es ilícita. No es ilícito, ¿verdad? Claro. Simplemente me dejaste de querer, porque hubo en alguna temporada hace como 6 años que trataron de elevar en una cámara de diputados, el concepto de que Me dejaste de amar. me dejaste de amar, y por el hecho de que me hayas dejado de amar, eso me afectó, y entonces voy a hacer una demanda por daño moral. ¿Perdón? O sea, ¿cómo es posible que yo pretenda hacer una demanda? ¿Dónde está primero la afectación? Sí, hay una afectación psicoemocional, Pero para las dos estoy de partes. acuerdo, pero para las dos partes. Claro, claro. No sería una situación netamente para que yo te voy a demandar porque me dejaste de amar. Recuerdo que hace algunos años una situación muy parecida con una dama que incluso salía en los medios y trabajando en cuestiones de dar asesoría y de dar consejos de orden sexual en unos programas, y resulta que se separa. Su marido la deja de amar, se separan, y entonces ella pretende demandarlo por daño moral. Porque decía, yo soy una figura pública, y entonces ¿cómo voy a decir que mi pareja, si además yo doy consejos de orden emocional y de orden sexual, mi pareja me va a dejar de amar? ¿O me dejó? Me dijo. Y entonces se dice uno, ¿de verdad estás consciente de lo que estás diciendo? Claro. ¿No? No sería válido ni justificable una situación de esa naturaleza. Sí, tenemos que separar las situaciones. Cuando tienes una pérdida, como en este caso la pérdida de la pareja o la pérdida de la relación que tú tenías, la pérdida de ese vínculo legal con tu pareja porque te divorcias, hay una pérdida. Y toda pérdida te causa un desequilibrio. Sí, claro. ¿Verdad? Pero ¿está dada de una conducta ilícita? No, no es ilícita. Inclusive es legal. Incluso recientemente la Suprema Corte de Justicia dictaminó en un caso en particular porque pretendían elevar, bueno, que la Suprema Corte dictaminara en relación a que una infidelidad la querían buscar por la parte del daño moral. Y la Suprema Corte dijo, no, perdón, las infidelidades no son una consecuencia como para que tú puedas hacer una pretensión de daño moral. Pero me engañaste y me dolió. Me engañaste y me dolió. Y me afectó y y no quiero comer, ya no quiero salir. ¿Es daño moral? Recordemos que la parte del daño moral lo tiene que determinar la autoridad judicial, no una parte psicológica, ¿sí? Pero no puede determinarse que fue un daño moral. Tú tienes que estar preparado como individuo, ¿sí?, a tus crisis vitales y existenciales, y tienes que pasar por ello. Igual sucede, por ejemplo, en la crisis del nido vacío, cuando los hijos crecen y se van, y te quedas en la casa sola. ¿Es ilícito? ¿No? ¿Es ilícito? No. ¿Y vas a demandarlos por daño moral porque toda mi vida la construí alrededor de ellos? Viví para ellos, crecí para ellos, dejé de trabajar, dejé de crecer, y ahora se van. Ahora me abandonas, hijo. Ahora me abandonas. Entonces, no sería factible establecerlo como una pretensión para daño moral, ¿no? Ni como daño psicológico, porque eso es una creencia que tú tienes. Ahora, parte de lo que tendríamos que hacer nosotros es establecer la magnitud que tiene esa afectación psicológica. Hay que establecer si esa magnitud abarca un tiempo, si es actual o futuro. La afectación solamente es en este... Transitorio, puede ser. Sí, puede ser exactamente la prevalencia, si es transitoria o va a ser permanente. Okay. Porque hay afectaciones que son permanentes. Por ejemplo, en el caso de que alguien pierda la movilidad, se quede en silla de ruedas por un accidente, esa es una afectación permanente, y no nada más de orden físico.
sino es una afectación psicológica que te cambia toda la estructura, te afecta. Pero si hablamos del perro, pero el perro ya me espantó, entonces ahora me da miedo ver a los perros. Ahora ¿Es permanente? Puede ser permanente, puede ser permanente la afectación, pero ahora hay que ver a qué profundidad eso me va a impedir que yo salga de mi casa. No. Bueno, es que hablar de la mente está canijo, doctora. O sea, hablar de la mente, bueno, yo no soy psicólogo, pero siento que hablar de la mente es muy, muy grande. Está muy difícil decir, por ejemplo, a ver, quítame las fobias, por ejemplo, una fobia, ¿no? Puede crear una fobia. Y entonces la fobia te va a vincular para que tú te desvincules por completo de cualquier estímulo que te recuerde eso, que te causa ese miedo incontrolable, ese pánico. La fobia es un pánico que se genera a través de un estímulo, ¿no? Entonces sí, tú ves oyes un perro y brincas, claro. Estoy de acuerdo, pero eso no te va a impedir que tú tengas problemas laborales, sí, si fueres veterinario, ¿no? Pues, sí, si fueras veterinario, claro. No te vas a tener problemas de pareja, sí, si tu pareja colecciona perros, ¿no? Claro. Entonces, si tendríamos que ver, en cada caso hay que analizar el impacto de la afectación, por eso no se pueden generalizar. Cada caso se tiene que estudiar para el impacto que cause y las esferas que trastoque, su esfera social, su esfera familiar, su esfera laboral, su esfera psicológica, su esfera sexual, todas se tendrían que analizar desde ese momento. Pero además, repetimos, tendríamos que ver el tiempo de la afectación. ¿Es presente o también llega a ser futuro? ¿Para qué podemos analizar eso? Para lo que es el proyecto de vida, porque puede afectar tu proyecto de vida. Entonces, habríamos de analizar toda esa parte. Habría que ver la prevalencia, ¿es temporal o es permanente? ¿No? Tendríamos que ver la magnitud de la afectación, lo que decíamos. ¿Es de alguna manera ligero, que es parcial, o es total? Claro. Y además tendríamos que ver la vinculación, ese evento como tal, el perro como tal, ¿me provoca a mí un daño o se lo provoca también incluso a terceros directos relacionados, ¿no? ¿Esa es la forma de determinar una calificación del daño psíquico? Esa es la forma para calificar el daño psicológico. Tenemos que determinar el tiempo, la prevalencia, la vinculación y la magnitud. Okay. Todo eso nosotros se lo proporcionamos en la descripción del estudio que nosotros hacemos, se lo proporcionamos a la autoridad para que la autoridad a su vez tenga elementos claro. Para que pueda a su vez juzgar, ¿no? El juzgador, exactamente. Claro. Entonces, ¿cuál sería el concepto de daño psíquico equiparable al daño moral, doctora? Lo que nosotros manejamos en la parte del sustento teórico y le damos a la autoridad efectivamente el concepto es la perturbación de carácter patológico, ya quedamos, es una perturbación de carácter patológico y que debe ser permanente, transitorio, así de que de momento me espantó y ya. Y ya no camino una semana, ya no quiero salir, ya no quiero tener esposo ni novio, porque así luego dicen las mujeres o los hombres. Ya quedé. Ya no me vuelvo a casar. Sí, ya quedé totalmente desvinculada de los hombres, ¿no? Ya no quiero saber nada de los hombres. Me afectaste tanto que ya no quiero volver a saber de ti, ya, ¿no? Se acabó. Entonces, tiene que ser permanente. Okay. Debe de ser de carácter patológico, debe de ser permanente, debe de romper el equilibrio psicológico preexistente. Tú tienes un equilibrio preexistente y eso hubo una ruptura, un cambio significativo, ¿sí? Y que debe de alguna manera generar en la persona en la que lo recibe una situación difícil de contener por sí misma. Ahora, esa conducta debe de ser un hecho súbito, ilícito e inesperado. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya lo sabes, si tú ya sabes que aquel se pone rejego, ¿no? ¿Para qué vas y lo provocas? Me llega a la mente, no sé, mi esposo me pega, pero voy y lo provoco y me vuelve a pegar. No puedes demandar, ¿verdad? Que hubo un daño, que es un daño psicológico, ese acto. A lo mejor la existencia de la violencia
familiar, la violencia de género, que viene con antecedente, sí es un daño psicológico que se ha venido perpetuando. Okay. Pero tú vas y lo provocas porque tú quieres hacer algo en particular, que los vecinos se enteren, que tu familia se entere, que le llamen a la policía, algo en particular. Tú no puedes alegar que ese acto te causó un daño psicológico y que tú por esa razón tú vas a hacer una demanda de daño moral, porque tú lo estás provocando y de alguna manera no es súbito y no es inesperado. Entonces el daño moral tendría que ser un daño psíquico, o sea, mental, no sé, bueno, o físico. También es físico, la ley lo prevé porque dice, Sí, claro. Es una afectación en la estructura, en tu propia estructura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas con un médico cirujano, un médico cirujano estético, ¿sí? Okay. Sí. Y vas a que te arregle la nariz. Pero resulta que me la dejó peor como la tenía. Es un daño, claro, físico. Porque hubo un cambio, ¿no? Sí, es claro. un cambio físico y con el que vas a tener que vivir durante mucho tiempo y que vas a tener que aguantar, ¿no? El cotorreo de la gente. Sí, mira cómo me dejó. Oye, mira cómo te dejó, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, cuando hay un cambio de esta naturaleza o tienes un accidente, por ejemplo, que te provoca que una extremidad deje de funcionar, por supuesto, aun y cuando tú de alguna manera tengas una capacidad de afrontamiento, una capacidad de resiliencia muy alta y que tú logres pasar muy bien las cosas. Es lo que le quiero preguntar, doctora. ¿Existe la posibilidad de que sí podamos simular, engañar al especialista perito y simular un daño psíquico? Hay quien lo pretende, por supuesto. Sí hay la posibilidad. Por supuesto que hay quien lo pretende. Y mucho, de verdad, es increíble. Y además, perdón, con todo respeto a los abogados, con todo respeto a los abogados, ¿no? Si van a asesorar, asesoren bien. Okay. ¿No? Porque le dicen, llega y llora. Y tírate al piso. Sufre, ¿no? Por favor, Okay. Sufre. Y di que toda tu vida está resquebrajada, ¿sí? Por eso. Y llegan y de verdad. Sí, cierto. Desde que llegan y uno les pregunta, ¿usted sabe por qué está aquí? Sí. Y uno dice, perdón, es que todavía ni siquiera pasamos del buenos días, ¿no? Ajá, claro. Aguánteme tantito, ahorita llegamos al tema, ¿no? Vienen muy preparados, pero obvio que ahí entra ya la experiencia del especialista claro. Para poder ir obteniendo primero la información previa al evento, previa a la descripción de toda tu vida, y uno les pregunta cómo es tu vida social, cómo es tu vida familiar, en qué has trabajado, y se ve que es una persona que ha trabajado 3, 4 veces en su vida y ha trabajado 3 o 4 meses en cada vez, porque no es asiduo laboralmente. ¿Usted cree que sí sea muy complicado engañar al especialista? ¿Complicado? ¿O hay posibilidades? Hay posibilidades de engañarlo. Debe de haber gente, hay artistas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Hay artistas, ¿no? Pero aquí hay que analizar. Hay un procedimiento en la evaluación psicológica, que es la etapa de la entrevista. Entonces, la técnica de la entrevista que muchos hacemos es una entrevista forense con una base cognitivo-conductual. Entonces empezamos a saber qué es lo que pasa con todo el sujeto desde antes, ¿no? Cómo se lleva con la familia, cómo se lleva aquí, cómo se lleva acá. Y lo vamos llevando de tal manera que ya nos está describiendo que su vida es un caos. Y cuando ya llegamos al tema, bueno, ahora sí, ¿por qué estamos aquí? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, otra vez se acuerda que tiene que llorar inmediatamente, ¿no? Y como caricatura japonesa, empieza a llorar, ¿no? Incontenible, las lagrimones. Sí, claro. Y dice, es que mi vida se ha trastocado. Bien, la bondad de nuestra entrevista es que podemos de alguna manera confrontar al sujeto. Y decir, perdón, ¿cómo que dice que su vida familiar se trastocó? Si usted me menciona que desde hace mucho tiempo no se reúne con su familia, que tiene 3 años que terminó con su última pareja y que no quiere volver a saber de nadie. O sea, ¿dónde está la afectación? Claro. Me dice que tiene 3 años que no trabaja
que vive de lo que el gobierno le regala. Entonces, ¿dónde está la afectación, no? Tenemos que ser muy meticulosos en ese aspecto. Y por otra parte, el lenguaje corporal. Es muy importante. Es muy importante poder entender. Por eso, en materia de psicología, debemos estar preparados y conocer mucho de neuropsicología y de kinésica para poder conocer lo que es el lenguaje corporal del sujeto, ¿no? Y confrontarlo en un momento dado de, no, espérame, creo que estamos yéndonos por otro lado y no estamos siendo del todo honestos, ¿no? Claro. Hay que entender, una de las cosas primeras que hacemos cuando una persona está siendo evaluada es decirle que a pesar de que él solicitó la prueba y que fue un ordenamiento por parte de la autoridad hacia nosotros, que debe de ser completamente voluntario su estancia, ¿no? Entonces hay que cubrir los protocolos específicos de una evaluación. Doctora, pasamos en la recta final. Tengo muchas preguntas que hacerle, pero por último sí me gustaría preguntarle, ¿se puede determinar la afectación en un proyecto de vida que tenga la persona? Sí, y es parte de nuestra labor. De hecho, sería parte de lo que un buen interrogatorio que se pretenda realizar hacia un experto debería de hacerse. Que el perito determine si para el caso de que el evaluado presente alguna afectación psicológica vinculada a los hechos que demanda, si esta afectación psicológica tiene una prevalencia en el futuro. Okay. ¿Sí? Y si esta afectación puede tener de alguna manera algún tipo de remisión y que diga el perito a través de qué. Entonces, nosotros tendríamos que decir, si tienes una afectación, por ejemplo, que ha creado una aberración social, lo que te ha pasado, difícilmente tú solo podrías salir y poderte vincular nuevamente con la sociedad. Okay. Si tienes una afectación física y perdiste un movimiento de alguna extremidad o alguna situación que te afecte, difícilmente vas a poder salir. Okay. Entonces, se tiene que determinar si hay afectación o no en el proyecto de vida, porque eso es parte de lo que la autoridad va a determinar al final en su sentencia. Doctora, pues quiero agradecerle mucho, nos dejó una plática magistral, nos enseñó muchísimo. Le agradezco mucho su presencia, la vamos a seguir invitando. Será un placer seguir viniendo. La doctora Angélica Armenta Pichardo, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Radio Jungle.